Palabra de Dios. Le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey del Rey, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es el poco espacio que los biógrafos de estos líderes universales le dedican cuando hacen una biografía a hablar de la muerte de ese personaje. Hay un libro, por ejemplo, que yo recuerdo que mi papá tenía en su biblioteca. El libro se titulaba Juárez y su México, y era un libro biográfico del Benemérito de las Américas, y este libro tenía 1101 páginas. En 1101 páginas el autor, que por cierto era un autor extranjero, registraba los hechos históricos de la vida de Benito Juárez. Pero de esas 1101 páginas, solamente 3 le dedicaba al final del libro a su muerte. Es decir, menos del 1% de todo el libro, un libro de este grueso, era lo que dedicó el autor a hablar de la muerte de Benito Juárez. Y ese patrón es el mismo casi para todas las biografías. Cuando se habla de personajes de la historia, se recalca mucho los hechos que hicieron, las hazañas que lograron, los logros que tuvieron, pero muy poco espacio para hablar de la muerte de ellos. Casi siempre solamente se menciona la fecha en que murieron y la causa de la muerte, y es todo. Por eso no deja de llamar nuestra atención que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dediquen una muy buena parte de cada uno de sus evangelios a registrar lo que pasó en los 2 últimos días de vida
del Señor Jesucristo. Juan, por ejemplo, de los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, dedica 7 de ellos, es decir, un 33% a hablar de la muerte de Jesús de Nazaret y los acontecimientos previos y posteriores a esa muerte. 33% del Evangelio de Juan se desarrolla en los 2 últimos días, y de hecho es menos de un día y medio, porque el capítulo 13 de Juan empieza hablando ya en el aposento alto, cuando el Señor Jesucristo estaba ya reunido en la tarde con sus discípulos para celebrar la Pascua de los judíos. Les repito, no deja de ser interesante este dato. Y hablando de los grandes personajes de la historia, sin duda el Señor Jesucristo está a la cabeza de todos ellos. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el número 1. Y Juan mismo, el evangelista, aclara al final del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que hay muchas otras cosas que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal y que no se registraron en el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a Juan para que en lugar de ello, de escribir todas esas cosas que pudo haber escrito Juan, el Espíritu Santo lo guió para que en 7 de los 21 capítulos registrara lo que aconteció la noche anterior y los días subsecuentes a la muerte de Jesús de Nazaret. Y la pregunta es obligada: ¿por qué? Y aún una pregunta más: ¿por qué además el instrumento de la ejecución de Jesús, que fue la cruz, se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo? Es decir, no solo debemos preguntarnos por qué los evangelistas dedican tanto espacio de sus libros a hablar de la muerte, pero además el instrumento que sirvió para la ejecución de Jesús de Nazaret se ha convertido, repito, en el símbolo universal de nuestra fe cristiana. Es decir, los cristianos pudimos haber escogido cualquier otro símbolo. Pudimos haber escogido un rollo de la Escritura para recordar la enseñanza de Jesús. Pudimos haber escogido un pesebre. Pudimos haber escogido una lámpara. O pudimos haber escogido una tumba vacía para recordar su resurrección como símbolo de nuestra fe. Pero no fue así. Los cristianos nos relacionamos con la cruz del Calvario, que por supuesto simboliza la muerte de Jesús. ¿Por qué? Es decir, la cruz era la forma en que los peores criminales del tiempo de Jesús eran sentenciados y ejecutados. La cruz no es solamente la forma en que Jesús murió. La cruz era la más vergonzosa forma de morir en el tiempo del Señor Jesús. Es como si ahora nosotros, o las personas que acostumbran llevar una cruz o este símbolo, si hubiera ocurrido el acontecimiento de la muerte del Señor en nuestros tiempos, es como si tuviéramos aquí una silla eléctrica. Porque eso fue la cruz, el instrumento de ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Una muerte vergonzosa. Y sin embargo, lejos de sentir vergüenza, desde un inicio la iglesia cristiana ha sentido orgullo por la cruz de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto en su epístola a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14. Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice: yo no me puedo enorgullecer de nada, excepto de la cruz de Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué esa jactancia de los cristianos acerca de la cruz? Bueno, si vamos ahí mismo, en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 8, en el versículo 31, puede este pasaje darnos una pista de por qué la cruz es el símbolo del cristianismo. Versículo 31 de Marcos 8. Y comenzó a enseñarles, está hablando el Señor Jesús, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo está diciendo Jesús antes de que los acontecimientos de su muerte tuvieran lugar. Y aquí lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es no solo que Él iba a morir, pero el Señor Jesús dice que de alguna forma era necesario que muriera. La muerte de Jesús era necesaria.